a todos, soy Víctor Sánchez y estamos en un nuevo episodio de Deporte, Discapacidad y Revolución, el podcast dirigido a la normalización de la discapacidad en la sociedad y en el deporte. Hoy vamos a hablar de parálisis cerebral con Ismail. Hoy es una charla bastante interesante. Vamos a contar bastantes facetas. Es impresionante todo lo que hace Ismail y os va a dejar bastante sorprendido. Como siempre, yo os dejo siempre la presentación a la persona invitada. Así que adelante, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, pues me llamo Ismael Fernández, como tú has dicho. Soy o me considero escritor al menos, porque es mi proyecto actualmente y lo que más ilusión me hace ahora mismo escribir. Y es una vía también de escape, ¿no? Y una manera de expresar con la que llego también a la gente de otra manera, ¿no? Y la comunicación en general me gusta mucho. He colaborado con emisoras de radio. Tuve un proyecto de podcast hace ya mucho tiempo, pero bueno. Y bueno, entre otras, soy aficionado al teatro. He hecho algo de teatro amateur y la verdad que también es una disciplina artística que me gusta mucho. Participo en varias asociaciones vecinales, culturales, en diferentes militancias también, de activismo, entre ellos el activismo en favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Y, y bueno, me gusta mucho participar en charlas, en debates, en coloquios, en la vida pública, en la vida política también. Me gusta buscar ese, bueno, esa herramienta que puede ser la política para la inclusión de las personas con discapacidad. Me gusta encontrar recursos, me gusta participar en actos para dar visibilidad al colectivo. Me gusta, y tengo muchas inquietudes también, aparte de estos culturales, ¿no? Organización de eventos y, y colaboración con, con muchas entidades del ámbito cultural, me refiero. Vale. Yo, de lo poco que te conozco, habiendo hablado por teléfono y para cerrar el día de hoy, bueno, pues la charla que estamos teniendo, la verdad que estás a tope, tienes una agenda súper apretada, no paras para nada. Cuéntanos un poquito, porque el motivo de hoy también es un poquito hablar del tema de, bueno, pues de tu enfermedad que te provoca la discapacidad que tienes actualmente, que es la parálisis cerebral, y que nos cuentes un poco, siempre un poquito qué es. Ya hemos hablado de la parálisis cerebral, pero también, bueno, pues volver a hablar y volver a reivindicar y explicar un poco a la gente qué es, porque como te he dicho justo antes de empezar, hay un concepto muy equívoco con el tema con el tema de la parálisis cerebral. Entonces, cuéntanos un poquito tu caso y también un poco en el círculo que tú te mueves, eh, qué es la parálisis cerebral. Sí, bueno, sin entrar mucho en tecnicismo, en definiciones quizás más técnicas de lo que es la parálisis cerebral, pero en mi caso pues fue un daño que se produjo durante el parto en una parte del cerebro, ¿no? Y por eso, por una falta de oxígeno, la comunicación entre
las neuronas encargadas del sistema psicomotor fallan. Y los movimientos, los estímulos, cuando se quieren llevar a cabo, cuando quiere llevar a cabo un movimiento, el estímulo llega o demasiado pronto y es lo que produce a veces los movimientos involuntarios, o demasiado tarde o no llega. Y eso es lo que condiciona la vida de la persona con parálisis cerebral. Eso puede afectar al habla, puede afectar al desarrollo de, del niño, ¿no? Si hablamos de parálisis cerebral infantil, puede afectar a la motricidad, puede afectar también de manera cognitiva, aunque ya hablaremos que no necesariamente afecta de esta manera. Y en mi caso, pues se manifiesta con un alto grado de hipertonía. Tengo mucho movimiento involuntario y a veces mucha tensión muscular en el cuerpo y espasmos, muchos espasmos. Depende de la situación, depende del día, depende de muchas cosas, ¿no? No siempre mi, mi estado anímico, por ejemplo, está reflejado en mi espasmo. A veces yo estoy tranquilo, estoy bien, no estoy pasando por un momento estresante ni agobiante y tengo espasmo. Entonces, en mí es simplemente una manera en la que se manifiesta la, la parálisis cerebral. Y eso básicamente ese es mi caso. Hay varios tipos de parálisis cerebral y me parece también pues, que habría que mencionar que siendo una de las causas más comunes de discapacidad en, en España, es la más desconocida. Y me parece importante que se le dé visibilidad, que se conozcan las diferentes necesidades que puede tener una persona, que se conozca, que se haga ver también los diferentes cuerpos que hay en la sociedad y bueno, y naturalizar todo eso, ¿no? Y entender, igual que se entiende, no me gusta mucho comparar, ¿vale? Pero igual que se entiende que un ciego, una persona ciega, no ve o tiene baja visión, una persona con parálisis cerebral tiene ciertas limitaciones y, y hay que entenderlo, ¿no? Y no extrañarse, no, no pensar que eso conlleva, pues, por ejemplo, un déficit cognitivo, no pensar que no asumir nada antes de conocer bien el caso, ¿no? Simplemente saber que es una forma más de discapacidad y que no le quita ni valor ni dignidad a la persona. Eso es lo más importante. Efectivamente, una parte muy importante que has dicho es el tema cognitivo, que bueno, pues ahora hablaremos un poco de tu recorrido profesional para que todo el mundo lo entienda.
pero muchas veces es lo que hablamos, que se asocia la parálisis cerebral con el tema de parálisis, la palabra parálisis, a que todo el mundo Mm, con parálisis cerebral pues tiene un déficit cognitivo y es bueno, lejos de la realidad. Que yo ya voy conociendo a bastante gente con parálisis cerebral, porque al final el montar el podcast lo que me está haciendo es conocer a muchísima gente con diferentes discapacidades, que, que gusta mucho porque estoy aprendiendo un montón y ves diferentes casos que no tienen absolutamente nada que ver y diferentes grados. Y yo, por ejemplo, yo personalmente, de momento no he dado con una persona con parálisis que tenga discapacidad intelectual, que en un futuro, o sea, daré y hablaré con él, pero sí, que hay más gente que no tiene afectado cognitivamente que tenga afectado cognitivamente con parálisis cerebral. Esto no lo digo por la gente que conozca yo, sino por los datos censados que sí, hay. sí, sí. Bueno, ya hemos explicado un poco, hemos hablado de tu caso, hemos hablado de qué es la parálisis. Ahora vamos con, con solo parte de tu evolución y de tu recorrido profesional, porque tú has escrito 3 libros, como has comentado antes, aparte de que también te gusta la poesía, que es todos los que podéis seguirle, que ya colgaré su Instagram, ¿de acuerdo? Y sus redes sociales las colgaré en las mías para que podáis seguirles, que ahí él cuelga bastantes párrafos de poesía que has escribir. Has escrito 3 libros y el primer libro que escribiste es una propia autobiografía. Entonces, Mm. háblanos un poquito, lo primero, ¿qué te llevó a escribir este primer libro sobre tu propia vida, sobre tu propio caso? Y cómo fue esa experiencia, cómo lo pudiste publicar, cómo ha sido todo ese recorrido. Bueno, mi primer libro, Mi amigo inseparable, que se llama, nació un poco por accidente en realidad, porque a mí, mi padre me lleva animando a escribir desde, yo creo que desde que nací, o desde que tengo uso de razón, mi padre siempre me ha animado a escribir. Y yo un día, ya con 18 años creo, hablando con un amigo, él me confiesa que él escribe para desahogarse, como, como una terapia, ¿no? Eh, y me lo recomienda, y me dice, venga, prueba, porque yo estaba en una etapa de mi vida que había terminado mi etapa de universitario, había vuelto a mi pueblo, y claro, la vida en un pueblo comparada con la ciudad es mucho más restringida, ¿no? En muchos aspectos. Entonces yo me sentía que no me sentía realizado, me sentía muy parado, muy frenado y no me hacía sentir bien todo eso. Entonces necesitaba hacer algo, sentir que estaba contribuyendo de alguna manera con algo. En- Entonces empecé a escribir como, un- como una terapia y como, bueno, como un desahogo. Y cuando había escrito como 3, 4 páginas, se las pasé a una persona de mi confianza. Y me animó a seguir y a publicar. Y, y yo seguí escribiendo y noté que era una manera de transmitir cómo vivo yo cada ámbito de la vida. El medio inseparable trata de eso, no tiene una línea cronológica en realidad, ni una trama, ni un hilo conductor. Eh, en realidad, cada capítulo es un ámbito de la vida. En uno hablo de mi físico, en otro hablo de mi etapa de niño, cuando estudiaba en educación.
infantil, ¿no? ¿Qué recuerdo? ¿Cómo lo viví? En otro hablo del amor, en otro hablo de la familia. Entonces explico o transmito cuál es mi visión de la vida desde la discapacidad. Y en cada capítulo hablo de un ámbito diferente, incluso de la música o el arte. Y, y luego, a raíz de esto, yo empecé a probar, a tener mi primero, bueno, no lo primero, pero sí los más profundos roces con la poesía. Y, y decidí cerrar cada capítulo con un poema a modo de resumen del capítulo, ¿no? Y eso es mi amigo inseparable, en realidad. Mucha gente me hace mucho hincapié en el título, ¿no? ¿Qué es mi amigo inseparable? ¿Cuál es el amigo inseparable? Pues el amigo inseparable en realidad es la discapacidad. Eh, mi amigo inseparable decidí que se llamara amigo porque yo siempre he dicho que la gente al fin y al cabo te ven como tú quieres que te vean. Entonces, si tú quieres que te vean con un lastre, con un enemigo, con algo que te pesa, que te amarga, que te enfada y que te trae por la constante frustración que puede traernos la discapacidad en muchas ocasiones, pues te verán así, transmitirás eso. Si tú mm, prefieres o decides que te vean como una persona que está viviendo su vida y que tiene algo, llámalo discapacidad, llámalo amigo, llámalo X, ¿no? Pero algo que lo acompaña siempre y que en algunos casos lo limita para hacer ciertas cosas, en otros le da otra visión de la vida, pues te verán así, te verán como una persona con sus circunstancias, en realidad, de alguna manera como todo el mundo, ¿no? Con sus circunstancias, con sus limitaciones, con su vida, y ya así te concebirá la gente si te lo tomas así, por eso es mi amigo inseparable. Y ese fue un libro que la verdad que la publicación fue muy, muy satisfactoria. No tanto por el número de ventas, que también, pero más porque llegó a la gente. Siento, a día de hoy todavía me llegan mensajes de gente a la que le ha llegado mucho el mensaje, incluso algo que me da mucho respeto, pero también me hace sentir muy orgulloso, es que en algunas personas ha provocado un nivel de motivación que yo no me explico. Pero, pero hay adolescentes que se han leído el libro, estaban en el sofá de su casa sin querer estudiar, sin querer trabajar, sin querer hacer nada. Se han leído el libro y al día siguiente se han matriculado en un FP o, o han empezado a buscar trabajo. O sea, han buscado manera de sentirse realizados, ¿no? Esa motivación que la verdad me da mucho respeto, pero también motivar a la gente, servir de inspiración, pues también me hace sentir orgulloso.
Así que no sé si me salió de la pregunta, pero No, que va, no, no, perfecto. De hecho, como me habías comentado en el libro, pero no habíamos hablado tampoco de ello, ahora bueno, habéis visto que he cogido como el móvil, ha sido para escribirle mi cumpleaños es ahora en nada y le he pedido tu libro a mi mujer para leérmelo. Así que, porque no me lo he leído, o sea, no he podido leérmelo y le acabo de poner el libro para que me lo compre para leérmelo. Ya tengo regalo de cumpleaños para qué leer. guay, qué Así que guay. ya te escribiré por privado para a ver qué me ha parecido, pero me intriga. Como me lo has contado, que lo has escrito, la estructura y todo, me intriga bastante. Seguro, vamos, estoy segurísimo de que me va a gustar. Pero vamos, cuando has visto que cogí ahí el móvil, ha sido ahora mismo justo para escribírselo que no se me olvide, que ahora con tantas cosas en la cabeza que se me olvide. Joder, pues Guay, qué me hace guay. súper bien y además lo que más me ha gustado es que el libro también desarrolló tu faceta de poesía. Entonces, joder, Sí, me parece brutal. Es cierto que me parece guay lo de que lo hayas utilizado un poco como desahogo, terapia o como queramos llamarle, pero al final, yo eso que dices de que motives a la gente, realmente es normal, porque cuando una persona. Mira, yo cuando decidí montar el podcast para hablar con toda la gente por ciertas circunstancias con discapacidad, al final te das cuenta de la vida de los demás, que muchas veces tú te enclaustras en que tu vida en ciertos momentos es como que eres el ombligo del mundo y todo lo tuyo es lo más importante y lo más complicado, y cuando conoces a otra gente y la situación de otra gente, pues te das cuenta y dices, hostia, pues tampoco es tan complicada. Y es un poco, yo creo que libros como el tuyo de una autobiografía es lo que motivan a gente como la que te ha escrito a ti a llevar a eso, ¿no? A lo mejor esa persona estaba deprimida, leyó tu libro y dijo, joder, pero si yo tengo todo esto y esta persona no lo tiene, yo no puedo estar aquí sentado en el sofá, tengo que hacer algo con mi vida. Si esta persona en su situación ha podido, joder, yo también puedo, o sea. Y eso es lo que yo creo que motiva un poco, esa fuerza que ciertas personas tenéis, que también hay personas sin discapacidad que la tienen, pero en este caso estamos hablando de ti, pues eso anima mucho y tira mucho del carro a todo tipo de gente para ayudar y servir de motivación, obviamente. No yo quiero. creo, Sí, yo creo que eh, te da una visión forzosa porque no lo eliges, ¿no? Pero te da una visión de la vida diferente. Creo que cuando tiene una discapacidad, al menos mi discapacidad, eh, a mí me ha hecho ver la vida de manera diferente. Y sí o sí, he tenido que buscar soluciones. Si he querido seguir adelante, me he visto en situaciones en las que no quedaba otra que buscar una solución. No podía quedarme quieto pensando, ay, me pasa esto, no puedo. No, no era una opción quedarme quieto. Tampoco me educaron así, ¿no? Son muchos factores, pero yo cuando a veces suelto la frase de que eh, soy un afortunado de tener esta discapacidad. Lo hago con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿vale? Porque no es una suerte tener discapacidad, pero me ha dado una visión de la vida que si no tuviera discapacidad creo que no tendría y que me gustaría tener, la verdad. Así que creo que te da una visión muy diferente de todos los ámbitos de la vida, no solo de salir a darte un paseo o de estudiar o de trabajar, de todo. Se puede trasladar a, a todo, desde las relaciones interpersonales, eh, la manera de entender eh, la comunicación, la escucha, eh, la empatía, muchas cosas. Te da una visión muy diferente
de la vida en general y es algo que yo personalmente en muchas ocasiones agradezco, pero ya te digo también, cuando digo esto lo hago con mucho cuidado porque es un tema delicado porque se puede confundir, ¿me entiendes? ¿Tú conoces al Mago More? Tú has oído, seguro que lo has oído, no sé si lo has oído al Mago More. El Mago More es un Sí, empresario. sí, ¿Verdad? Él tiene un hijo que tiene, vamos, él lo dice, que tiene parálisis cerebral. Y él dice lo siguiente, él dice que lo que hay es lo que hay. Dice entonces, pues yo tengo un hijo con parálisis cerebral y cuando me lo dijeron, pues lo que hay es lo que hay. Es difícil porque tienes que asimilarlo, tienes que digerirlo, pero con lo que tú dices, ¿no? Al final tienes que pasar los obstáculos. Entonces, de nada sirve enfadarte porque lo que hay es lo que hay. Y a mí esa reflexión me gusta mucho, que es un poco lo que dices tú. Yo he tenido situaciones que me he tenido que adaptar sí o sí. Entonces, lo que hay es lo que hay. O me adapto o me adapto. Entonces, es un poco la misma reflexión que él en su situación explica y en sus charlas y en sus ponencias y en sus conferencias lo explica de cierta manera dependiendo del tema, pero es una palabra muy genérica, ¿no? Y una frase muy buena desde mi punto de vista de lo que hay es lo que hay. Y él cuando lo cuenta, hay en un podcast que sigo que lo cuentan, que cuenta la parte de su hijo, de cuando se dice y tal, y dice, lo que hay es lo que hay. Entonces, lo llevas por dentro, pero lo afrontas. Y al final eso es lo que nos hace cambiar y que hay en muchas ocasiones que no queda remedio, que de poco te sirve quedarte en el sillón sentado lamentándote porque no va a cambiar nada. Entonces, pues, lo que hay es lo que hay. ¿Qué es mejor o peor? Es que es lo que hay. Entonces, pues ya está. bien, Vamos a en darle. tu mano, en tu mano está la decisión, ¿no? De tener una vida activa, salir, desafiarte a ti mismo, poner, digamos, sí, arriesgarte y asumir ese reto que supone la vida en sí, o no, quedarte en el sillón y pensar que no puedes hacer nada y que tú quieres quedarte, está en tu mano, ¿no? Las dos cosas se respetan, pero eso, al final es eso, lo que hay es lo que hay, es verdad. Sin malinterpretar. Eso no quiere decir que se pasen malos momentos, que sean difíciles, que Claro, claro. sufremos algo, lloremos, en fin. Pero al final afrontarlo solo nos va a llevar a una mejor versión de nosotros mismos en la circunstancia en la que estemos y a mejorar en cierta manera pues nuestra vida, nuestros objetivos o cualquier punto. Yo voy a tratar también un punto que también me comentaste, que no te he dicho justo antes, pero que me pareció curioso. Tú empezaste a estudiar la carrera de psicología. Sí. Te creías que no me lo apuntaba, pero me lo apunté. Cuéntame, bueno, lo primero cuéntame cómo es el de por qué te metiste en la carrera de psicología y luego ¿hubo alguna circunstancia que te llevó a no te gustó, por qué no la terminaste, por qué no pudiste, porque te salió, te surgió cualquier otro punto? ¿Cuál fue esa trayectoria? Porque lo primero, ¿por qué se te dio, voy a estudiar psicología? Y luego el giro que diste y bueno, al final, mira, poeta, escritor, con un montón de asociaciones, estás trabajando. Pero, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Y al final, ¿por qué te saliste? ¿Qué te llevó a salirte de ello y a dedicarte a lo que te dedicas ahora mismo? Pues mira, pensaba yo que se te había olvidado. No, no, no. No, pues hablemos de la psicología. Es algo muy, o sea, tengo un recuerdo muy entrañable de mi etapa, vamos a decir que cuando empecé la pubertad, más o menos, eh, porque a mí me derivaron a una terapeuta del lenguaje.
Ahora, para hacer terapia del lenguaje, porque por mi discapacidad, por mi espasmo, yo no controlo a veces la respiración y a la hora de hablar se me puede ir el aire, puedo no vocalizar del todo entendible, ¿no? Entonces me derivaron a un especialista. Eh, y yo empecé a ir una vez a la semana y yo al poco tiempo, yo soy muy observador, ¿no? Y yo me fijaba cuando entraba en la consulta en que tenía muchos diplomas, terapia de pareja, sexóloga de la mujer también, eh, psicología infantil. Y empecé a preguntarle, digo, ¿por qué tiene todos estos diplomas? Y ella, porque yo era un niño en esa época, ¿no? Empezó a explicarme así por encima. Me dijo, pues yo que soy psicóloga. Empezó a explicar lo que era la psicología. Y durante esos 8 años que yo estuve yendo a su consulta, ella me enseñó cosas de psicología, me hizo psicoterapia también, fue mi terapeuta. Y, y bueno, digamos que fue una inspiración muy grande para mí. Yo siempre había, en el momento que pensé a qué quería dedicarme yo cuando fuera mayor, pensé, busqué algo con lo que poder ayudar a la gente. Y me frustraba mucho en algunas ocasiones porque pensaba yo, enfermero no puedo ser, médico tampoco, fisioterapeuta tampoco. Hay muchas cosas que yo no puedo ser, con las que podría ayudar mucho a la gente. Y en la psicología vi esa vía de autorrealización y de ayudar a la gente. O sea, podría ayudar a la gente, porque la psicología se puede ejercer teniendo movilidad reducida y, y bueno, y de hecho vi en mi forma de discapacidad, precisamente por la visión que me da de la vida, pues quizá algo que me haría entender mejor ciertas circunstancias. Entonces, la psicología clínica, que es lo que a mí me atraía. Y cuando yo completé el bachiller y terminé y aprobé la selectividad, yo decidí que lo más honesto para que estuvieran en concordancia lo que quería hacer, lo que me gustaba hacer y, y lo que debía hacer, pues que era psicología, ¿no? Y empecé a estudiar psicología. La verdad que es algo que me encanta, me gusta mucho. Y es algo con lo que se aprende mucho, pero se aprende mucho constantemente. No llega un momento en el que ya está, ya lo sabes todo. Y eso también es un constante reto. Siempre hay debate, siempre, siempre hay estudios, siempre el mundo está lleno de personas con circunstancias muy diversas, muy diferentes. Cada una, cada persona tiene una historia uf, mm, que no nos imaginamos. Y, y eso me parece, a mí me resultó atractivo, ¿no? Como reto, llegar a ser psicólogo clínico y poder ayudar a la gente. Me gustó mucho y aquí viene la parte
un poquito más, no es melodramática, pero es un poco la parte que no me ha pasado con otros proyectos de mi vida. Y es que tuve que aparcar mi estudio de psicología. Digo aparcar porque nunca he dicho que no vaya a estudiar psicología, que no vaya a terminarla y que no vaya a ejercerla, pero de momento está aparcada porque cuando yo empecé a estudiar, lo hice con mi familia, nos mudamos, mis padres y yo a la ciudad, la capital de mi provincia, Granada, y nos teníamos que ir los tres juntos porque eh, por el factor económico ellos no podían costearme una residencia con toda la asistencia que yo necesito. Y luego no podíamos separarnos, ¿no? La familia, mis padres tenían que estar juntos también. Entonces, eso nos condicionó, porque a la hora de buscar vivienda, alojamiento, no podíamos compartir un piso. Tenía que ser un piso alquilado para nosotros. Así que ahí fue donde se me complicó porque yo vi que pude empezar y pensé, bueno, serán 4 o 5 o 6 años duros, como todo, como la vida de cualquier estudiante, ¿no? Más esfuerzo económico, más esfuerzo físico, pero, pero bueno, se puede. Pero llegó un momento en que era insostenible, porque yo tenía una pensión, mi padre tenía otra, y eran los únicos ingresos, y eran ingresos muy pequeños los que entraban a casa. Así que lo vi como ya algo muy insostenible, eh, y decidí dejar los estudios. Me animaron a seguir y a probar a hacerlo a distancia, por ejemplo, que lo probé y avancé un poquito, pero no me resultó una experiencia con la que yo estuviera aprendiendo. Me pareció que estaba memorizando un temario para probar unos exámenes y ya está. Y, y bueno, yo decidí aparcarlo y en el momento en que se dieran las circunstancias para poder completar mis estudios de psicología sin, bueno, sin un sacrificio tan grande o de manera más sostenible, vamos a decir, ¿no? Eh, lo haría y lo haría además en Granada, que es la ciudad en la que a mí me gustaría estudiar psicología, ¿no? Y ahí es donde decido aparcar el proyecto de psicología y esto es a lo que me refería, que no me había pasado nunca porque hasta entonces había tenido varias luchas a lo largo de mi vida, pero nunca nunca me pudo a mí el obstáculo, ¿no? Hasta que me topé con el dinero, el, eh, el obstáculo del dinero, y ahí también lo que hay es lo que hay. ¿Sabes? Y ahí no podemos hacer magia, por muchas ganas que le echemos a las cosas, no, no podemos crear dinero por arte de magia. Así que ahí es cuando yo decidí aparcar el proyecto y cuando me puse bueno, como ya he dicho, volví a mi pueblo,
y busqué la manera de sentirme realizado y también implícitamente, porque es que a veces creo que lo hago sin querer, la verdad. Eh, También buscaba la manera de ayudar a la gente, porque la psicología la decidí estudiar por ayudar a la gente y la literatura me gusta porque también creo que se puede ayudar mucho comunicando. Hay un gran, una gran grieta en esta sociedad que es la falta de comunicación y, y creo que es muy necesario crear puentes para el entendimiento, para la empatía, para la visibilidad de las circunstancias de cada persona. Y me pareció algo, o sea, de alguna manera creo que siempre busco la manera de ayudar. Es lo que más me hace sentir realizado. Y por eso decidí estudiar psicología. Pero por eso también decidí escribir. Y una cosa que has dicho muy importante, a la que me sumo, con el tema de la brecha que hay en esta sociedad. Al final, bueno, esto es un paradigma que se habla en todo, ¿no? Las redes sociales, las redes sociales al final es un negocio y se utiliza para atraer a la gente con cosas que gustan, luego se pueden utilizar de otra manera para comunicar, pero la mayoría de gente que está en las redes sociales es para ver cosas que no nutren, digamos, vamos a decirlo de esa manera. Tú puedes utilizarla de una manera, pero la mayoría de gente es contenido basura, ¿no? Vídeos que no te valen para nada. Y hay una brecha en eso, yo también lo veo, de cada uno vivimos una burbujita y de esa burbujita no salimos y no vemos eh, otras circunstancias de vida. Y las otras circunstancias de vida es lo que nos ayuda. Muchas veces te dicen, no, ¿por qué escuchas esto? ¿De qué te vale escuchar esto? Por ejemplo, ¿de qué te vale escuchar este podcast? Por ejemplo, ¿no? A ti y a Claro. mí. ¿De qué te vale? Pues nos vale para conocer la experiencia de otra persona, para ver que el día de mañana a ti te puede pasar esto. O para ver, pues bueno, puedes tener un hijo que por circunstancias que tengas con parálisis cerebral. O para ver y aprender de una persona que vive diferente a ti. Para ver que no toda la gente tiene tu situación. Para, en cierto modo, en parte te vas a sentir afortunado con lo que tienes y en otra parte vas a aprender y a decir, ostras, lo que tú has dicho, ¿no? Pues a mí me han leído y me he motivado. Y yo creo que esa brecha solo se soluciona con la comunicación, se soluciona con la lectura, se soluciona con la divulgación y con que intentar que hacer pinchar esas burbujas de la gente. Entonces, la única manera de pinchar las burbujas de la gente es divulgar, escribir, enseñar. Es un poco esa única manera. Cuanto más haces eso, aparte tú también te nutres, porque tú también aprendes más. Y cuando vas a esa gente, vas aprendiendo. Entonces, es un poco, yo creo que yo estoy contigo con el tema ese de que hay una brecha muy grande en la comunicación. Y la comunicación genera empatía. Yo no puedo tener empatía. Ahora estamos en el contexto de discapacidad, pero lo podemos trasladar a cualquier contexto. Yo no puedo tener empatía con la discapacidad si nunca oigo nada de discapacidad. ¿Pero qué empatía voy a tener yo? Claro, Y lo que es, ¿sabes? ¿No? Yo no puedo tener, pongo otro ejemplo, yo no puedo tener empatía con la pobreza si cada vez que aparece algo en la tele o hay alguna noticia sobre pobreza de niños en África, digamos, lo quito porque uf, es que eso es una mala noticia, no voy a leerlo. ¿Vale? No tienes que leer siempre cosas malas, pero está bien que sepas que está ahí para que tú puedas empatizar, porque si no, cuando lo veas es como que yo vivo en mi burbuja y que los demás le den por saco. sí. Yo creo que, Hay y que vamos ser,
sí, hay que ser consciente de todo lo que existe y de toda la diversidad que existe en el mundo, todas las situaciones, en la verdad, ya no solo por pensar, uy, está peor que yo, sino por saber que en el mundo hay diversidad en todo. Y luego también, la verdad, yo respeto y agradezco y también admiro que haya personas, porque vivimos, las personas con discapacidad, eh, sentimos actualmente que se da la otredad. Somos los otros, somos ellos. Hay un ellos y un nosotros, ¿no? Eso lo vivimos, escuchamos incluso comentarios en nuestro día a día. Es que esta gente no sé qué, ¿no? Como si fuéramos otros. Cuando, entonces yo agradezco, la verdad, que haya personas que no entran dentro del paradigma de la discapacidad como se entiende ahora, que no tienen discapacidad, pero que se interesan y en tu caso, por ejemplo, divulga. Y es algo muy bonito y muy altruista y también muy enriquecedor para ti y para la gente a la que tú llegues y para las personas con discapacidad, porque dar visibilidad y dar a conocer cosas que no se conocen ayuda mucho. Entonces, yo lo agradezco. Luego, hay una cosa que has dicho que voy a romper ese paradigma. Damos por hecho que una persona con discapacidad está peor que nosotros. Y, Sí, y a todo el mundo que nos escuche, nos vea, ¿por qué dais por hecho eso? ¿Por qué dais por hecho que, por ejemplo, en este caso, Inma está peor que tú? ¿Pero tú qué sabes? Inma tiene parálisis cerebral, pero tú no sabes cómo es su vida. O sea, tú puedes tener parálisis cerebral, que te falte una pierna, ir en silla de ruedas, esclerosis múltiple, lo que tú quieras, y tener una vida plena. Porque la vida plena de cada uno es sus objetivos propios. O sea, mis objetivos jamás van a ser los tuyos. Tengas tu discapacidad o no la tenga yo o no la tenga. Entonces, yo puedo no tener discapacidad y tener una vida con perdón de la expresión de mierda, porque no me siento pleno, no me siento satisfecho con lo que hago por un montón de cosas, y tú tenerla y de ser pleno y feliz. Y muchas veces damos por hecho, muchas veces no, la mayoría, que hay pobrecito que tiene, que no tiene, pero tú le has preguntado a esa persona, ¿eres feliz? Es que yo lo pregunte, yo soy feliz. Si yo pues tengo esto, lo que hay es lo que hay, me he adaptado, me gustaría no tenerlo, pero lo tengo, pero es que soy feliz con mi vida, o sea, yo estoy totalmente adaptado y bueno, cambiaría cosas, pues como las cambiarías tú, pero yo soy feliz. Y eso es muy importante saberlo porque nunca la gente se para a preguntarle a esa persona, ¿tú eres feliz? ¿A ti no te pasa eso? O sea, yo lo veo desde fuera, no lo veo que se da por hecho eso. Pero tú qué sabes, si no te has preguntado, no te has parado a hablar un minuto con esa persona. O sea, porque yo te hago la pregunta a ti, ¿tú eres feliz? sí, ahora mismo sí. Pues ya está, o sea, lo eres. Hombre, mañana a lo mejor no porque por otra circunstancia, pero no por quién eres o por lo que tienes, sino por otra circunstancia. Cuando, porque se nos ha impuesto de alguna manera el pensamiento de que la realización personal tiene una forma concreta y de que esa forma es de una manera concreta. Es decir, desde pequeño se nos ha enseñado que hay que crecer, estudiar, trabajar, casarse, tener hijos. Hay unos protocolos establecidos
que pareciera que si no lo cumples o no puedes cumplirlo, estás condenado a la infelicidad, o te falta algo, o no hay otra manera de vivir, ¿sabes? Entonces, eso condena a la gente a la constante frustración y a la infelicidad. Y creo que ha llegado el momento de enseñarle a las futuras generaciones que al final lo más importante es que ser feliz, se resume en ser feliz con las circunstancias que tú tengas, eh, sintiéndote realizado, haciendo lo que te gusta y, y pudiendo expresarte, pudiendo comunicarte, pudiendo relacionarte con quien quieras relacionarte. Eh, no sé, no hay una manera concreta, pre- prediseñada de realizarse como persona. Hay infinita y tú tienes que encontrar la tuya. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a dar un pequeño giro, que a mí siempre me gusta hablar de esto y en tu caso más todavía, que la actividad física, deporte, actividad física, que siempre hablo de ello, me gusta hablar de ello porque es salud para todos, para gente con discapacidad, sin discapacidad, altos, bajos, cachas, no cachas. Pero en tu caso es especial porque estuvimos hablando y tú hace poco has empezado a hacer actividad física. Y bueno, yo quería que comentases a la gente tu progresión, cómo lo estás viviendo y qué opinas sobre la actividad física. Siempre adaptada, obviamente, a las circunstancias de cada uno, ¿vale? Pero sí que me Sí, gustaría pues un poquito que explicases a la gente, en tu caso, la importancia que ha tenido y que está teniendo y luego decirle a todo el mundo es el 100% de la gente que haga deporte o actividad física. Eso ya dependiendo de la circunstancia, edad, etcétera, de cada uno. sí, no, pero todo antes de entrar en la reflexión sobre la actividad o el ejercicio físico, es que todos podemos hacer algo, ¿vale? Y ya lo adelanto, todos dentro de nuestras limitaciones. No hace falta estar trabajando la fuerza, no hace falta llegar a levantar 100 kilos, porque si tu corporalidad no te permite llegar a eso, no pasa nada. Lo importante es que estás estimulando el músculo y estás haciendo ejercicio físico. Eso es lo importante, ¿no? Y yo, sí, yo hace como un mes, un poco más quizás, empecé a asistir a sesiones de entrenamiento personal con un entrenador magnífico, por cierto, que mencionaremos si quieren. Y Por supuesto, puedes mencionarle sin problema. sí, en redes sociales de Little Beast, la pequeña bestia, y, y podéis verlo en Instagram. Bueno, él se llama José. Y, y la verdad que eh, también un factor importante es, ¿no? El factor humano, la cercanía y, y la profesionalidad de la persona con la que ves. Pero yo empecé con él hace un mes, más o menos, y yo salí de mi primera sesión. Voy a contar un poco de anécdota, con tu permiso. Eh, yo hace ya tiempo, un amigo me dijo, pues te vendría bien hacer ejercicio, no sé qué.
Y yo le dije, ah, sí, bueno, me vendría, me vendría bien. Y se quedó ahí como en el aire, ¿no? Porque yo, por un lado, quería experimentar con alguien que se atreviera a experimentar conmigo, y por otro lado, pues el deporte, nada, como persona con discapacidad y como persona en general, es algo que siempre vamos dejando, ¿no? Vamos diciendo, ya, a ver si empiezo, a ver si empiezo. Y esto es como todo el mundo, ¿no? Que dice que el lunes empieza a ir al gimnasio. Y, y el lunes dice el martes el miércoles, y el lunes siguiente, y así. Entonces yo pues como que lo iba aplazando hace ya meses de ese comentario, ¿no? Que me hizo un amigo. Y cuando llegó mi cumpleaños, en enero, me regaló, que luego me pareció un regalo muy, muy bonito. Me regaló un bono de sesiones de entrenamiento personal. Y cuando fui a la primera sesión, salí y recuerdo, no se me olvida, que cuando yo salí de esa sesión, quise agradecerle a mi amigo el regalo y le, y le mandé un audio que luego escuché, o sea, me escuché a mí mismo y salí súper eufórico. Muchas gracias, que me ha encantado, qué subidón, no sé qué. Y pensé, wow, o sea, el factor motivacional y lo que puede ayudar psicológicamente el ejercicio físico, porque no solo viene bien para el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo con el tiempo necesita ejercicio y cada vez más, y porque estamos diseñados así. Si desatendemos el cuerpo, abandonamos el cuerpo, se va atrofiando, se va debilitando y con el tiempo sufrimos más. Y en caso de personas, por ejemplo, con movilidad reducida, pues puede que las molestias físicas sean mayores, pero es que me he dado cuenta de que las psicológicas también. Si tú haces ejercicio físico, la endorfina que tú liberas cuando sudas y eh, cuando ves que va avanzando y va incluso superándote y sales de una sesión con esa sensación de realización personal, de superación, de alegría, de euforia, es que te ayuda mucho también. Y lo notas porque no se queda en después de la sesión un rato y ya está, sino que se mantiene en el tiempo, ¿no? Ayuda mucho, ayuda y empodera. Empodera, y a mí esto me parece muy interesante. De hecho, el primer post que yo puse eh, después de empezar a entrenar fue que reivindicaba el ejercicio físico como herramienta de empoderamiento anticapacitista. Y no lo desarrollé, lo dejé ahí, ¿no? Pero es algo, la verdad, me parece muy, muy interesante, y es un aliciente más con el que yo animo a todo el mundo a hacer ejercicio físico, porque cuando tú te sientes empoderado y sientes que estás conociendo tu cuerpo, estás conociendo tus límites,
está explorando, está retando, está, en fin, te está superando, eh, te sientes con más poder, con más integridad. Entonces, eso te hace ver la lucha, por así decirlo, del día a día con más fuerza y con más resiliencia. Y te hace, pues bueno, al final conocerte, nunca llegas a conocerte del todo, pero lo que llegues a conocerte te ayuda a saber lo que quieres y lo que no quieres en la vida, a saber gestionar tus emociones, a saber comunicarte, te ayuda a todo eso. Y puede parecer que estoy extrapolando el deporte o el ejercicio físico a algo que no tiene nada que ver, pero que está muy relacionado. O sea, realmente el deporte es un arma de empoderamiento, el ejercicio, perdón. Y para mí está haciendo un descubrimiento y la verdad que sí, lo recomiendo a todo el que no lo haya probado, no lo esté haciendo y al que lo esté haciendo, pues a continuar y a no dejar de explorar su cuerpo y su habilidad, y su capacidad. Y nos enseñan siempre lo que nos limita la discapacidad, pero no lo que nos da. Entonces, a mí me está sirviendo de mucho el ejercicio físico y me está haciendo ver cosas que antes no veía, ¿no? Con más fuerza y con más resiliencia. Y eso, ya no me acuerdo ni de lo que me ha preguntado, pero No, no, era eso, era que nos explicases un poco qué te parecía el deporte y la importancia del deporte para ti, y yo creo que lo has dejado clarísimo, y lo que que había me sido para pongo, ti y la importancia para ti en tu caso, pero vamos, yo creo que es que ha quedado claro, ¿no? Lo siguiente. me pongo a filosofar y a reflexionar y nos quedamos aquí toda la noche, ¿sabes? Lo mismo cuando empieces de nuevo a estudiar psicología, también puedes estudiar filosofía, piénsalo. No se descarta nada. Bueno, ya para no quitarte más tiempo, Isma, siempre para terminar, me gusta dejar un pequeño espacio a todos los invitados que tengo en el podcast, por si queréis hablar o queréis reivindicar algún punto o algo en concreto. Entonces, en tu caso, ¿quieres lanzar algún mensaje a la gente que nos pueda oír en el futuro? Mira, yo como escritor es que me siento con la responsabilidad de hacer un buen uso del lenguaje, ¿no? Y para comunicar, si no se usa bien el lenguaje, se pueden cometer errores muy graves. Y yo soy un pesado de la terminología y de las palabras que se usan, y en concreto en la lucha anticapacitista, ¿no? En la lucha de las personas con discapacidad. Porque escucho mucho, y no me refiero al título de personas con discapacidad, que actualmente hay algo de controversia y de debate entre si personas con discapacidad, discapacitados, diversidad funcional. Es un debate que se nos alargaría mucho en el tiempo. Yo personalmente uso personas con discapacidad por reflexiones mías, pero
eh, a lo que quiero animar a la gente es a pensar dos veces antes de usar una palabra y a ver qué tiene detrás, qué trasfondo tiene esa palabra y a legitimar a la persona afectada por esa palabra, a decir si es, si quiere denominarse o no de esa manera. Y en cuanto a lo que yo iba en concreto a comentar en este podcast, era el tema de la normalización. Siempre, y ahora más, hablamos de la normalización, eh, las personas con discapacidad son personas normales y hay que normalizar, y hay que tal y tal, y mucha normalización. Y, y también lo escuchamos con nuestros colectivos. Eh, pero creo que poca gente se ha parado a reflexionar o al menos a reivindicar eh, si verdaderamente lo que necesitamos es normalización o es naturalización, porque normalización viene de normal, normal viene de norma. Las normas que son unos esquemas que se han establecido, unos cánones en el modo de vida, en el cuerpo, en el en el pensamiento, y todo lo que se sale de ahí es anormal. De hecho, durante un tiempo a las personas con discapacidad se nos llamaba oficialmente subnormales, porque nos salíamos de la norma. Y yo creo que no hay que buscar entrar en la norma, no hay que, porque siempre habrá gente con circunstancias diferentes que se salgan de esa norma. Y sería lo peor, ¿no? Que yo, con parálisis cerebral, si fuera incluido en la norma, pero una persona con espina bífida, no, porque por su forma de discapacidad tiene otra limitación diferente que no se entiende, que no se conoce, que no se sabe atender. Entonces creo que lo que estamos buscando en realidad, lo que más nos interesa, es naturalizar la diversidad humana. Los humanos somos diversos, somos muy diferentes, tenemos diferentes cuerpos, funcionamos de diferentes maneras, sea por naturaleza o porque hayamos sufrido algún, algún daño a lo largo de nuestra vida. Entonces, en realidad, el día en que se entienda esa diversidad y que el hecho de que una persona vaya en silla de ruedas o se mueva de una manera, o no pueda ver, o no pueda oír, o no procese la información, igual que lo hacemos nosotros. El día que todo eso se naturalice, creo que se logrará la inclusión que estamos reivindicando. No estamos reivindicando una normalización, en realidad estamos reivindicando una naturalización de la situación de cada persona y así conseguir que todas las personas tengamos la misma dignidad y el mismo valor. Y esa era mi reflexión y mensaje con el que quería concluir esto porque lo he visto algo
que parece que no, pero el lenguaje es muy importante y se pueden conseguir grandes cambios cambiando el lenguaje o solo siendo consciente de lo que se está diciendo. Vamos, yo esto me lo apunto porque yo digo normalización y mi principal punto es la normalización, pero nunca he caído en la definición que tú has dicho. Y, y tienes razón, normalización y naturalización. Entonces, el mensaje me parece muy correcto y por supuesto que la manera en la que tú comunicas y con lo que dices y lo que dices es la manera de poder llegar a la gente y esta reflexión a mí también me ayuda de cara a poder pues comunicar la labor de este podcast, la verdad. Así que te lo agradezco, te agradezco esta reflexión porque yo precisamente utilizo muchísimo la palabra de normalización y me quedo con la palabra de naturalización. Así que muchísimas gracias por la reflexión porque a mí ya me has ayudado. O sea que ya uno. Ya luego el resto que te oiga, pues más, pero por lo menos un punto ya, un mini punto te llevas. Me alegro mucho, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ismael, por este rato que me has enseñado un montón. He disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por todas tus reflexiones, por cómo has comunicado, lo que has ayudado, lo que ayudarás. Y me compraré tu libro, no es broma. Y lo leeré y te escribiré. Incluso a lo mejor me hago un pequeño vídeo para decir que sepáis que me lo he leído y no era mentira, para que la gente me crea. A Y ver si lo gestionamos y te lo puedo dedicar. pues sí, cuando lo tenga, no, no, a ver, yo te lo voy a, vamos, seguro que de alguna manera voy a intentar que me lo puedas dedicar para tenerlo cuando me lo lea, para poderlo tener. Entonces, muchísimas gracias y nada, seguro que nos vemos en otra. Así que muchas gracias por todo. Por supuesto. Gracias a ti.